Dicen que las brujas no existen, que son solo cuentos para asustar niños. Pero en muchos pueblos, cuando cae la noche y todo queda en silencio, hay cosas que empiezan a moverse en la oscuridad. Personas que juran haber visto sombras volando sobre los techos, animales que aparecen muertos sin explicación, y puertas que se abren solas a mitad de la madrugada. Esta noche te voy a contar 3 historias de brujas que dejaron a quienes las vivieron con un miedo que jamás pudieron olvidar. Pero antes de empezar, si te gustan las historias de terror y misterio, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí las historias más oscuras apenas comienzan. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque la primera historia empieza así. Me llamo Roberto y soy de un pequeño pueblo llamado San Miguel del Valle, enclavado entre las montañas donde la niebla nunca termina de irse del todo. Voy a contarles algo que me cambió para siempre, algo que me quitó el sueño y la paz que alguna vez tuve. Crecí escuchando las historias que contaban los viejos del pueblo. Siempre hablaban de ella, de esa cosa que rondaba por las noches. Decían que cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, se podía escuchar un rasguño en los techos de las casas más pobres, aquellas con techos de lámina oxidada o tejas rotas. Mi abuela me advertía que nunca dejara las ventanas abiertas por la noche, pero yo pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Todo cambió cuando conocí a la familia Méndez. Vivían 3 casas más abajo de la mía, en una vivienda pequeña con paredes de adobe agrietadas y un techo que dejaba pasar el frío. Eran buena gente. Don Tomás trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el atardecer, y su esposa, doña Carmen, cuidaba de sus 3 hijos. El mayor tenía 7 años, la niña 5, y el más pequeño apenas había cumplido 8 meses. Recuerdo perfectamente esa noche de octubre. El aire estaba pesado, denso, como si algo malo flotara en el ambiente. Me había quedado despierto porque tenía que terminar unos trabajos, y cerca de las 2 de la madrugada, escuché un sonido extraño que venía de afuera. Era como si alguien arrastrara algo pesado sobre los techos. Al principio pensé que era un animal grande, quizás un perro callejero, pero el sonido era diferente, más deliberado, más inteligente. Me asomé por la ventana con cuidado, tratando de no hacer ruido. La calle estaba vacía y oscura. Las pocas farolas que teníamos en el pueblo llevaban semanas sin funcionar. Entonces la vi. Era una sombra que se movía sobre los techos con una agilidad antinatural. No podía distinguir bien su forma, pero era grande, mucho más grande que una persona normal. Se desplazaba a 4 patas, como un animal, pero había algo profundamente humano en sus movimientos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La sombra se detuvo justo sobre la casa de los Méndez. Vi cómo se quedaba completamente quieta, como si estuviera escuchando, como si pudiera oler algo. Luego, con una rapidez que me heló la sangre, desapareció del techo. No bajó por las paredes, simplemente se esfumó en la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi cama, con todas las luces encendidas esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, pensé que todo había sido producto de mi imaginación, de haber escuchado demasiadas historias de terror. Pero entonces escuché los gritos. Eran los gritos de doña Carmen. Un llanto desgarrador que rompió el silencio de la mañana y hizo que todos en el pueblo salieran de sus casas. Corrí hacia allá junto con otros vecinos. La puerta estaba abierta y doña Carmen estaba en el suelo, abrazando una cobija vacía. Don Tomás estaba petrificado junto a la cuna del bebé, con los ojos abiertos como platos, mirando un punto fijo en la pared. El niño había desaparecido. La ventana del cuarto estaba abierta de par en par, aunque doña Carmen juraba haberla cerrado con seguro la noche anterior. No había señales de forcejeo, no había nada roto. El bebé simplemente ya no estaba. Lo único extraño era un olor peculiar que flotaba en el aire, como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido a la vez. La búsqueda comenzó inmediatamente. Todo el pueblo salió a recorrer cada rincón, cada barranca, cada cueva en las montañas. Llamamos al bebé por su nombre, Miguelito, aunque sabíamos que un niño tan pequeño no podría respondernos.
Los hombres revisaron los pozos, las zanjas, cualquier lugar donde un niño pudiera haber caído. Las mujeres rezaban en la iglesia, pidiendo su regreso sano y salvo. Pero yo sabía la verdad. Yo había visto esa sombra sobre su techo. Había visto cómo se quedaba ahí, esperando, cazando. No me atreví a decirlo en voz alta porque sonaba demasiado descabellado, demasiado irreal. Pero esa noche volví a hablar con mi abuela. Ella me miró con ojos cansados y llenos de tristeza cuando le conté lo que había visto. No pareció sorprendida. Solo asintió lentamente y me pidió que me sentara. Entonces me contó la verdad que todos en el pueblo conocían, pero de la que nadie quería hablar abiertamente. Hace muchos años, me dijo, una mujer del pueblo había sido expulsada por practicar cosas oscuras. La gente decía que hacía trabajos extraños, que mezclaba hierbas raras y que hablaba sola en las noches. Cuando empezaron a desaparecer animales, la culparon a ella, la corrieron del pueblo, la obligaron a irse a vivir sola a las montañas. Desde entonces, cada cierto tiempo, especialmente en las noches más frías del año, esa cosa bajaba del monte en busca de lo que le habían quitado, en busca de compañía, en busca de niños pequeños. Mi abuela me explicó que ella prefería las casas humildes porque era más fácil entrar. Las ventanas sin seguro, los techos con huecos, las puertas mal ajustadas. Todo era una invitación. Me dijo que los bebés eran su objetivo favorito porque no podían gritar fuerte, no podían defenderse, y sus padres muchas veces no se despertaban hasta que era demasiado tarde. Pasaron 3 días sin noticias de Miguelito. Doña Carmen no comía, no dormía, solo lloraba abrazada a la ropa de su hijo. Don Tomás salía cada día a buscar, regresaba cuando ya no podía ver, y volvía a salir antes del amanecer. Los otros 2 niños no entendían bien qué pasaba, solo sabían que su hermanito no estaba y que sus padres estaban destrozados. La 4ª noche fue cuando todo empeoró. Yo había decidido quedarme despierto de nuevo vigilando desde mi ventana. Si esa cosa regresaba, quería verla, quería tener pruebas. Cerca de las 3 de la madrugada, el mismo sonido volvió. Ese rasguño sobre los techos, ese movimiento calculado y hambriento. Esta vez la vi mejor. La luna estaba más llena y pude distinguir su forma con mayor claridad. Era alta, demasiado alta, con extremidades largas y delgadas que se doblaban en ángulos extraños. Su cabello era largo y enmarañado, arrastrándose detrás de ella como una red negra. Pero lo peor era su rostro. Cuando giró hacia mi dirección por un segundo, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, y brillaban con una luz propia en la oscuridad. Se movió hacia otra casa. La familia Torres. También tenían un bebé recién nacido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo de mi casa, gritando, haciendo todo el ruido posible. Golpeé puertas, grité que despertaran, que protegieran a sus hijos. Las luces empezaron a encenderse una por una. La criatura me miró desde el techo. Esta vez pude verla completamente parada sobre 2 piernas, observándome con esos ojos horribles. Abrió la boca y emitió un sonido que nunca olvidaré. No era un grito ni un gruñido. Era algo entre un llanto de bebé y el chillido de un animal herido. Luego, como la primera vez, desapareció en las sombras. Esa noche salvé al bebé de los Torres, pero el daño ya estaba hecho en la familia Méndez. Al 5.º día, encontraron algo en el bosque. Un grupo de leñadores que subían temprano a trabajar vio algo colgando de un árbol viejo cerca del río. Era una cobija, la misma cobija que doña Carmen había estado abrazando, la cobija de Miguelito. La cobija estaba rasgada y sucia, colgando de una rama baja como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito, como una señal. Los leñadores buscaron alrededor del árbol durante horas, pero no encontraron nada más. Ni rastro del pequeño Miguelito, ni señales de lo que pudo haberle pasado. Solo esa cobija meciendo con el viento, como un recordatorio cruel de lo que se había perdido. Cuando le llevaron la cobija a doña Carmen, algo se rompió dentro de ella. Dejó de llorar, dejó de hablar. Solo se quedaba sentada en la mecedora donde solía arrullar a su bebé, mirando al vacío con los ojos perdidos. Don Tomás tampoco volvió a ser el mismo.
Seguía yendo al campo a trabajar, pero lo hacía como un fantasma, sin vida, sin propósito, solo por inercia. Los otros 2 niños fueron enviados a vivir con unos tíos en otro pueblo. Era mejor así, decían todos. Mejor alejarlos de ese lugar, de esa casa llena de tristeza, de ese pueblo maldito donde las madres ya no podían dormir tranquilas. Yo intenté seguir con mi vida, pero ya nada era igual. Cada noche revisaba todas las ventanas 3 veces antes de acostarme. Cada sonido en el techo me hacía saltar de la cama. Las historias de mi abuela ya no eran solo cuentos. Eran advertencias reales de algo que acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para arrebatarnos lo que más amábamos. Un mes después del suceso, doña Carmen desapareció. Una mañana don Tomás despertó y ella ya no estaba en la casa. Dejó todo tal como estaba, la cama tendida, la comida en la estufa, sus zapatos junto a la puerta. Algunos dijeron que se había ido a buscar a su hijo, que había subido a las montañas siguiendo el mismo camino de donde había venido aquella criatura. Otros decían que simplemente no pudo soportar más el dolor y se había perdido en el bosque a propósito. La buscaron durante días, pero el monte es grande y traicionero. Hay barrancos profundos, cuevas que se pierden en la tierra, ríos que arrastran todo a su paso. Nunca la encontraron. Don Tomás se quedó completamente solo en esa casa que ahora guardaba demasiados fantasmas. Yo traté de hablar con él varias veces, de ofrecerle compañía, pero él ya no era capaz de mantener una conversación. Solo repetía el nombre de su hijo una y otra vez, como una oración sin respuesta. Sus ojos tenían la misma mirada vacía que los de su esposa antes de desaparecer. 6 meses después, don Tomás también se fue. No desapareció como doña Carmen. Simplemente una noche su corazón dejó de latir. Dicen que fue de tristeza, que el corazón se le partió en pedazos y ya no pudo seguir funcionando. Lo encontraron en su cama, abrazando la cobija rasgada que habían encontrado en el bosque, con una fotografía de Miguelito sobre su pecho. El pueblo nunca volvió a ser el mismo después de eso. Las familias con niños pequeños empezaron a irse, buscando lugares más seguros, lugares donde las ventanas tuvieran mejores cerrojos y donde las sombras no se movieran solas sobre los techos. Las casas vacías comenzaron a multiplicarse, especialmente las más humildes, aquellas con techos de lámina y paredes débiles. Yo también me fui eventualmente. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada noche era una amenaza, donde cada silencio escondía el rasguño de algo horrible arrastrándose en la oscuridad. Pero antes de irme, volví a hablar con mi abuela una última vez. Me dijo que esa criatura seguiría ahí, que nunca se iría del todo, que mientras hubiera casas humildes con ventanas sin protección y bebés indefensos, ella seguiría bajando de las montañas. Me dijo que el pueblo estaba condenado desde el día en que expulsaron a aquella mujer, que lo que vino después era solo el precio de la crueldad humana. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en la ciudad, lejos de San Miguel del Valle, lejos de esas montañas envueltas en niebla. Pero aún hay noches en las que despierto a las 3 de la madrugada, sudando frío, creyendo escuchar ese rasguño familiar sobre mi techo. Noches en las que me levanto a revisar que todas las ventanas estén bien cerradas, aunque viva en un 10º piso. A veces me pregunto si Miguelito sigue ahí arriba en alguna parte, en alguna cueva oscura de la montaña. Me pregunto si doña Carmen lo encontró finalmente, si están juntos en algún lugar. Pero en el fondo sé que esas son solo fantasías que me cuento para poder dormir. La verdad es que el pueblo sigue ahí, casi vacío ahora, con sus casas abandonadas y sus calles silenciosas. Y ella también sigue ahí, esperando en la oscuridad, paciente, eterna, lista para descender nuevamente cuando llegue la noche correcta y encuentre otra ventana abierta, otra familia humilde, otro bebé indefenso. Esa es mi historia. La historia de cómo perdí mi hogar, mi paz y mi fe en que el mundo es un lugar seguro. La historia de la familia Méndez y su pequeño Miguelito, quienes pagaron el precio más alto por vivir en el lugar equivocado, en la casa equivocada, en la noche equivocada. Me llamo Carolina y soy de Chimalhuacán, en el Estado de México.
Lo que voy a contarles pasó cuando tenía 16 años. Sé que suena joven, pero en ese momento creía que estaba lista para todo. Me había ido a vivir con mi novio a la casa de su familia. Era una casa vieja, de esas construcciones que van creciendo piso por piso según va habiendo dinero. Tenía 2 plantas y un pequeño patio trasero, donde crecían algunas plantas descuidadas. Al principio todo era normal. La familia de mi novio me recibió bien. Su mamá era callada pero amable. Su hermana menor, mi cuñada, se convirtió en mi compañera de todos los días. Los primeros meses fueron felices. Me sentía acompañada, querida. Éramos jóvenes y creíamos que el amor era suficiente para cualquier cosa. Entonces quedé embarazada. La noticia nos llenó de alegría y también de miedo. Éramos casi unos niños nosotros mismos, pero estábamos emocionados. Mi novio trabajaba todo el día en una fábrica y yo me quedaba en casa con su mamá y su hermana. Pasaba las mañanas viendo televisión, ayudando con la comida, imaginando cómo sería nuestra vida cuando llegara el bebé. Los meses pasaron tranquilos. Mi panza crecía y yo me sentía bien, cansada a veces, pero feliz. Hasta que llegué a los 6 meses de embarazo. Fue entonces cuando algo cambió. No puedo explicarlo bien, pero la casa comenzó a sentirse diferente, más pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Al principio pensé que eran cosas del embarazo, que tal vez mis hormonas me estaban jugando una mala pasada. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Empecé a sentir que alguien me observaba. Era una sensación constante, especialmente cuando estaba sola en la habitación que compartía con mi novio. Podía estar doblando ropa o simplemente descansando en la cama, y de repente sentía esa mirada invisible clavada en mi espalda. Me volteaba rápidamente, pero nunca había nadie. Solo las paredes vacías y el silencio. Una noche le comenté a mi novio sobre eso. Él se rió y me dijo que no me preocupara, que eran nervios por el embarazo. Me abrazó y me prometió que todo estaba bien. Yo quise creerle. Necesitaba creerle, pero las cosas empeoraron. Comenzaron los sueños extraños, pesadillas donde caminaba por pasillos oscuros que no existían en la casa. Soñaba que algo me perseguía, algo que no podía ver pero que sentía respirando detrás de mí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y mi novio dormía profundamente a mi lado sin darse cuenta de nada. Entonces llegó aquella mañana, la mañana que nunca podré olvidar. Era un día como cualquier otro. Mi novio se levantó temprano para irse a trabajar. Yo me desperté con él, como siempre hacía, para prepararle el desayuno y despedirlo en la puerta. Lo besé y lo vi alejarse por la calle. El sol apenas comenzaba a salir. Eran como las 6 de la mañana. Me sentía cansada, así que decidí volver a la cama. Solo un rato más de sueño, me dije. Nuestro cuarto estaba en el 2.º piso, al final de un pasillo. Subí las escaleras lentamente, con una mano en mi vientre abultado. El bebé se movía suavemente dentro de mí. Me acosté de lado como me había enseñado el doctor y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez minutos, pero de repente sentí que algo cambiaba en el aire de la habitación. Se volvió más frío, más espeso, como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar oscuro y ese aire frío estuviera entrando. Abrí los ojos. La habitación estaba en penumbras. Las cortinas seguían cerradas, bloqueando la luz del sol que ya debía estar más arriba. Pero había algo más. Había un olor horrible que me revolvió el estómago. Era como tierra mojada mezclada con algo podrido, algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Quise levantarme, pero no pude. Mi cuerpo no me respondía. Ni siquiera podía mover un dedo. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Mi boca estaba cerrada como si alguien la sostuviera. Solo podía mover los ojos. Y fue entonces cuando la vi. En la esquina del cuarto, junto al ropero, había una sombra. No era una sombra normal, de esas que proyecta la luz cuando bloquea algo. Esta era diferente. Era densa, sólida, como si la oscuridad misma se hubiera concentrado en ese punto y hubiera tomado forma. No tenía rasgos definidos, no podía distinguir una cara o unas manos,
pero sabía que era algo que no debería estar ahí. La sombra comenzó a moverse, se deslizaba por la pared sin hacer ruido. Se movía de una forma antinatural, como si flotara. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. Quería cerrar los ojos, quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo seguía completamente paralizado. Solo podía mirar mientras esa cosa se acercaba a la cama. El olor se hizo más fuerte, más nauseabundo. La sombra llegó hasta el borde de la cama y se quedó ahí, flotando sobre mí. Podía sentir su presencia como un peso físico en el aire. Era como si el cuarto se hubiera llenado de una energía terrible, pesada, que me aplastaba contra el colchón. Mi respiración se volvió difícil, corta, como si hubiera menos aire en la habitación. Entonces sentí que me tocaba. No era un toque normal. Era frío, tan frío que me dolía, como si miles de agujas de hielo me recorrieran el cuerpo. La sombra estaba sobre mí y yo no podía hacer nada para detenerla. Empezó a zarandearme. Mi cabeza se movía de un lado a otro violentamente, pero yo seguía sin poder controlar mi cuerpo. Y luego sentí la presión en mi vientre. Estaba apretando mi panza. Podía sentir esa fuerza fría presionando donde estaba mi bebé. El terror que sentí en ese momento es algo que no puedo describir con palabras. No me importaba lo que me pasara a mí, pero mi bebé, mi hijo que aún no nacía, estaba en peligro. Traté con todas mis fuerzas de moverme, de gritar, de hacer cualquier cosa, pero seguía completamente inmóvil. Entonces escuché la voz. Era un susurro. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una voz grave, áspera, que me hablaba directamente al oído aunque no podía ver nada cerca de mi cabeza. Las palabras me helaron la sangre. Él es mío, solamente mío. La voz sonaba burlona, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Repetía esas palabras una y otra vez mientras seguía presionando mi vientre. Yo luchaba internamente, gritaba en mi mente. Le rogaba a Dios que me ayudara, que protegiera a mi bebé. De repente todo terminó. Pude mover los dedos, luego las manos. Finalmente logré incorporarme en la cama, jadeando como si hubiera estado bajo el agua. Miré alrededor desesperada. La sombra había desaparecido. El olor horrible se había ido. Todo parecía normal otra vez. La luz del sol se filtraba por las cortinas. Miré el reloj en la mesa de noche. Eran las 6:10 de la mañana. Apenas habían pasado 10 minutos desde que me había acostado, pero había sentido como si hubieran sido horas. Me toqué el vientre con las manos temblorosas. El bebé se movió dentro de mí y solté un suspiro de alivio. Estaba bien. Él estaba bien, pero yo no estaba bien. Bajé las escaleras corriendo. Bueno, tan rápido como podía correr estando embarazada. Mi cuñada estaba en la cocina preparando el desayuno. Cuando me vio la cara debe haber notado que algo andaba mal, porque dejó lo que estaba haciendo y se acercó a mí. Le conté todo. Le hablé de la sombra, del olor, de la parálisis, de la voz. Ella me escuchó con atención y luego me abrazó. Me dijo que había sido una pesadilla, que el embarazo a veces causa sueños muy reales, que no me preocupara. Yo quería creerle, necesitaba creerle, pero sabía que no había sido un sueño. Los días siguientes fueron terribles. Cada vez que me quedaba sola en el cuarto sentía esa presencia. No volvió a atacarme de la misma forma, pero estaba ahí, vigilando, esperando, y esa voz, ese susurro horrible, comenzó a aparecer en mi cabeza a cualquier hora del día. Él es mío, solamente mío. Le rogué a mi novio que no me dejara sola, pero él tenía que trabajar. No podíamos darnos el lujo de que faltara. Necesitábamos el dinero para cuando naciera el bebé. Así que yo me quedaba en la casa, tratando de estar siempre acompañada de mi cuñada o de mi suegra, evitando subir sola al cuarto. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Llegó el día del parto. Fueron horas largas y dolorosas, pero cuando finalmente escuché el llanto de mi bebé, todo el dolor desapareció. Era un niño hermoso, perfecto. Lo sostuve en mis brazos y lloré de felicidad. Mi novio estaba a mi lado, radiante de orgullo.
Por un momento olvidé todo el terror de los últimos meses. Pero cuando regresamos a la casa con el bebé, todo empeoró. Las primeras noches fueron difíciles, como lo son para todos los padres primerizos. El bebé lloraba mucho. Se despertaba cada 2 horas para comer. Yo estaba agotada pero feliz. Habíamos puesto su cuna en nuestro cuarto, al lado de nuestra cama. Me gustaba poder verlo mientras dormía. Entonces empezaron los ruidos. En las noches, cuando todos dormían, yo escuchaba sonidos que venían de la cocina, como si alguien estuviera moviendo los trastes, pasos lentos y pesados en el piso de abajo. Luego comenzaron a escucharse en el techo, justo sobre nuestro cuarto, pasos que iban y venían, arrastrándose. Mi novio nunca los escuchaba. Dormía profundamente mientras yo me quedaba despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando esos sonidos. Una noche me desperté sobresaltada. No sé qué fue lo que me despertó, pero abrí los ojos de golpe. La habitación estaba oscura, pero había suficiente luz de la calle que entraba por la ventana para ver las formas de los muebles. Miré hacia la cuna de mi bebé y la vi. La sombra estaba ahí, inclinada sobre la cuna. Estaba tan cerca de mi hijo que mi corazón casi se detiene. Me levanté de un salto, sin pensar en nada más que en proteger a mi bebé. Corrí hacia la cuna y tomé a mi hijo en brazos. Él estaba dormido, ajeno a todo. La sombra retrocedió, pero no se fue. Se quedó ahí, flotando en la esquina del cuarto. Yo abracé a mi bebé contra mi pecho y comencé a rezar. Recé todas las oraciones que conocía. El Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que mi abuela me había enseñado cuando era niña. La sombra comenzó a moverse, a retorcerse como si mis palabras le molestaran. Y entonces escuché esa risa. Una risa burlona, fría, que me erizó la piel. Poco a poco, la sombra se desvaneció. Pero yo sabía que no se había ido. Solo se estaba escondiendo. A la mañana siguiente no esperé más. Tomé a mi bebé y salí de la casa. Fui caminando hasta la iglesia de San Pablo, que estaba a unas cuadras. Era una iglesia pequeña, pero siempre estaba abierta. Entré con mi hijo en brazos y me senté en una banca. Recé. Le pedí a Dios que protegiera a mi familia, que alejara esa cosa de nosotros. Me quedé ahí por horas. Cuando finalmente salí me sentía un poco más tranquila. Caminé de regreso a la casa con mi bebé dormido en mis brazos. El sol estaba alto y las calles estaban llenas de gente. Todo parecía normal, seguro, pero cuando llegué a la esquina de la casa lo vi. Había un perro en medio de la calle. Era enorme, completamente negro. Sus ojos brillaban de una forma extraña, como si reflejaran una luz que no existía. Me quedé paralizada. El perro me miraba fijamente. No ladraba, no se movía, solo me miraba. Algo dentro de mí me dijo que corriera, pero mis piernas no respondían. El perro comenzó a caminar hacia mí, lentamente. Sus pasos no hacían ruido. Abracé más fuerte a mi bebé y cerré los ojos. Recé en voz alta. Cuando el perro estuvo a centímetros de mí, sentí un frío terrible, como si hubiera atravesado una pared de hielo. Abrí los ojos. El perro había desaparecido. No había nadie en la calle, solo yo y mi bebé. Corrí a la casa, subí las escaleras y me encerré en el cuarto. Mi cuñada me encontró ahí sentada en el piso llorando. Le conté todo. Esta vez ella no me dijo que eran pesadillas. Me miró a los ojos y me dijo que fuera a ver a mi abuela. Mi abuela vivía en otro barrio. Era una mujer mayor, muy religiosa, de esas que conocen oraciones y remedios que ya nadie usa. Fui a visitarla al día siguiente. Le conté todo desde el principio. Ella me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si ya supiera lo que iba a decir. Cuando terminé, mi abuela suspiró y me tomó las manos. Me explicó que yo misma había abierto una puerta. Me dijo que estas cosas, estas presencias oscuras, necesitan una invitación para entrar en nuestras vidas. No siempre es una invitación consciente. A veces es tan simple como confundir una sombra con alguien conocido y hablarle, o sentir una presencia y no rechazarla de inmediato. Le pregunté qué podía hacer.
Mi abuela me dio instrucciones muy específicas. Tenía que colocar vasos con agua en las esquinas del cuarto, conseguir agua bendita y rociarla por toda la casa. Pero lo más importante, me dijo, era no tener miedo. Estas cosas se alimentan del miedo. Mientras más miedo les tengamos, más fuertes se vuelven. Esa noche seguí todas sus instrucciones. Puse los vasos de agua, rocié el agua bendita. Mi novio pensó que me había vuelto loca, pero me dejó hacer. Acosté a mi bebé en su cuna y me senté en la cama a esperar. No tuve que esperar mucho. Cerca de la medianoche, la temperatura del cuarto bajó. El olor a tierra podrida volvió, y la sombra apareció en su lugar habitual, en la esquina junto al ropero. Esta vez era más grande, más densa, como si estuviera furiosa. Recordé las palabras de mi abuela. No tengas miedo. Me puse de pie. Mi voz temblaba, pero hablé en voz alta. Le dije que se fuera, que no era bienvenida en mi casa, que no tenía ningún derecho sobre mi hijo ni sobre mí, que en el nombre de Dios tenía que marcharse y no volver nunca. La sombra se retorció. El cuarto se llenó de ese susurro terrible, esa voz que me había atormentado por meses. Pero esta vez no retrocedí. Seguí hablando. Seguí ordenándole que se fuera. Recé en voz alta mientras ella se movía de un lado a otro, como si buscara una forma de atacarme. Entonces lentamente comenzó a encogerse, a volverse menos densa. El susurro se fue haciendo más débil hasta que dejé de escucharlo. El frío desapareció, el olor se fue, y la sombra simplemente dejó de estar ahí. Me dejé caer en la cama, temblando pero aliviada. Mi novio, que había estado dormido durante todo, ni siquiera se había dado cuenta. Mi bebé dormía tranquilamente en su cuna. Han pasado años desde entonces. Mi hijo está grande ahora. Seguimos viviendo en la misma casa. A veces, muy de vez en cuando, vemos la sombra de un niño pequeño jugando en el patio. Pero no da miedo. Es diferente. Como si fuera solo un niño que se quedó jugando donde solía estar su casa. Lo que aprendí de todo esto es que hay cosas que no entendemos. Cosas que existen más allá de lo que podemos ver, y que el miedo las hace más fuertes. Cerramos puertas sin darnos cuenta de que las abrimos, y cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Pero también aprendí que no estamos indefensos, que la fe, el valor y las palabras correctas tienen poder, que podemos proteger a los que amamos si estamos dispuestos a enfrentar lo que nos aterroriza. Mi consejo para quien esté pasando por algo similar es simple: no le den poder con su miedo, busquen ayuda. Hablen con alguien que sepa de estas cosas. Y sobre todo, no ignoren las señales. Si sienten que algo no está bien, probablemente tienen razón, porque a veces las cosas que nos asustan en la oscuridad son reales. Y es mejor enfrentarlas con luz que dejar que crezcan en las sombras. Mi nombre es Fabiola, y lo que voy a contarles pasó en mi pueblo cerca de la capital de Oaxaca. Desde que era niña, mi abuelo siempre me advertía sobre el cerro que se levantaba detrás de nuestra casa. Era un cerro enorme, imponente, que parecía vigilarnos día y noche. Mi abuelo me decía con voz seria que nunca debía acercarme allí cuando cayera la noche, y menos aún debía mirar fijamente las luces que a veces bajaban de la cima. Esas luces las veíamos desde siempre, bolas de fuego que descendían lentamente por la ladera del cerro, brillando con un resplandor anaranjado en medio de la oscuridad. La gente del pueblo decía que eran solo fenómenos naturales, gases del suelo o algo así. Pero mi abuelo sabía la verdad. Él me miraba directo a los ojos y me susurraba que esas luces no eran de este mundo, eran brujas. En nuestro pueblo las leyendas son parte de la vida diaria. No son cuentos para asustar a los niños, son advertencias reales que se pasan de generación en generación. Y aunque cuando era pequeña no entendía del todo, siempre sentí un escalofrío al ver esas luces danzando en la montaña. Crecí viendo ese cerro, respetándolo, temiéndole un poco también. Pensé que mientras mantuviera la distancia, mientras siguiera las reglas que mi abuelo me había enseñado, estaría a salvo. Pero hay cosas que ninguna precaución puede detener por completo. Todo cambió una noche de marzo, hace exactamente 2 años. Era una noche sofocante.
El calor era tan intenso que resultaba imposible dormir dentro de la casa. El aire estaba quieto, espeso, como si algo pesado flotara en el ambiente. Mi madre y yo decidimos salir al patio para refrescarnos un poco. Llevamos unas sillas y nos sentamos bajo el cielo estrellado, buscando aunque fuera una brisa que aliviara el calor pegajoso que nos cubría la piel. Estábamos allí en silencio cuando lo vi. Las luces comenzaron a descender del cerro como siempre, pero esta vez había algo diferente. Normalmente se quedaban en lo alto, moviéndose entre los árboles de la cima. Esa noche, sin embargo, bajaron más, mucho más. Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando vi que las bolas de fuego llegaban hasta la base de la montaña. Nunca antes habían bajado tanto. Se movían con una intención clara, como si supieran exactamente hacia dónde iban, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Le toqué el brazo a mi madre, señalando hacia el cerro. Ella las vio también y su rostro palideció. Sin decir palabra, nos levantamos y entramos rápidamente a la casa. Cerramos la puerta con seguro y revisamos que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Nos fuimos a dormir aunque el calor seguía siendo insoportable. Yo me acosté en mi cama inquieta, con el corazón todavía acelerado. Intenté convencerme de que todo estaba bien, de que las luces se habían ido, de que no pasaría nada. Pero me equivocaba. Debían ser las 2 de la madrugada cuando lo escuché. Un golpe seco, fuerte, sobre el techo de lámina de nuestra casa. Me quedé completamente quieta, conteniendo la respiración. Pensé que quizás había sido una rama que cayó desde algún árbol. Pero entonces escuché otro golpe, y otro más. Pasos. Pasos pesados que caminaban sobre el techo, haciendo que la lámina crujiera y vibrara con cada pisada. Algo estaba caminando allá arriba. Los pasos eran lentos, deliberados, como si quien caminaba supiera perfectamente que estábamos abajo escuchando. El sonido del metal, flexionándose bajo el peso, llenaba el silencio de la noche. Mi cuerpo entero se tensó. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada por el miedo. Los pasos continuaron moviéndose sobre el techo. Podía seguir su trayectoria perfectamente. Caminaban desde un extremo de la casa hacia el otro, deteniéndose ocasionalmente, como si estuvieran buscando algo, y entonces se detuvieron, justo encima de mi cama. El silencio que siguió fue peor que los pasos. Podía sentir el peso de esa presencia directamente sobre mí, separada apenas por unas láminas de metal. Mi respiración se volvió superficial. Cada segundo se sentía eterno. Entonces escuché un ruido diferente. Un rasguño suave, como si unos dedos largos estuvieran recorriendo la superficie del techo, exactamente encima de donde yo estaba acostada. Mi cuerpo se cubrió de un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de la noche. Quise moverme, correr hacia el cuarto de mi madre, pero mis músculos no respondían. Era como si una fuerza invisible me mantuviera clavada en la cama. Solo podía mover los ojos. Y fue entonces cuando la vi. Giré la mirada hacia la entrada de mi cuarto, hacia el pasillo que llevaba al dormitorio de mi madre. Allí, de pie en el umbral, había una silueta. Era completamente negra, más oscura que la propia oscuridad de la noche. No tenía rasgos definidos, no podía distinguir un rostro ni detalles de ropa. Solo era una forma humana, pero altísima. Su cabeza casi tocaba el marco superior de la puerta, y eso que los techos de nuestra casa son altos. La figura estaba completamente inmóvil, mirando hacia mi cuarto. Aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada clavada en mí con una intensidad que me helaba la sangre. No podía gritar, no podía moverme, no podía respirar correctamente. El terror más absoluto me había paralizado por completo. En mi mente comenzaron a resonar las palabras de mi abuelo, todas las oraciones que me había enseñado desde pequeña. Empecé a rezar mentalmente, una y otra vez, aferrándome a esas palabras como si fueran mi única salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las palabras se repetían en mi cabeza mientras esa cosa seguía allí, observándome. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo había perdido todo sentido.
pero de repente, como si algo dentro de mí se rompiera, logré emitir un sonido. Fue un grito ahogado al principio, pero luego se convirtió en un alarido desesperado que salió desde lo más profundo de mi garganta. Grité con todas mis fuerzas. Inmediatamente escuché a mi madre. Ella también comenzó a gritar, pero sus gritos eran diferentes. Gritaba palabras, insultos, maldiciones dirigidas a esa presencia. «Lárgate de aquí. Esta casa está protegida. No tienes poder sobre nosotras». Su voz sonaba fuerte, desafiante, aunque yo podía detectar el miedo que intentaba ocultar. Los gritos de mi madre llenaron toda la casa, rebotando en las paredes. Y justo cuando pensé que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho, la figura desapareció. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Los pasos sobre el techo cesaron de inmediato. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, menos opresivo. Podía volver a mover mi cuerpo. Me levanté de un salto y corrí hacia el cuarto de mi madre. Ella salió al mismo tiempo y nos encontramos en el pasillo, abrazándonos con fuerza, temblando ambas. Estuvimos así varios minutos, sin hablar, solo aferrándonos la una a la otra. Cuando finalmente nos calmamos lo suficiente, nos sentamos en su cama y encendimos todas las luces de la casa. Fue entonces cuando mi madre me contó lo que ella había visto. Me dijo que había estado acostada, también incapaz de dormir por el calor, cuando sintió una presencia en su cuarto. Al abrir los ojos, vio la misma figura oscura que yo había visto, pero esta estaba parada junto a su cama, muy cerca de ella. La cosa más aterradora, me dijo con voz temblorosa, era que de los dedos de esa figura salían chispas, pequeñas luces brillantes que danzaban en las puntas de sus manos, como si fueran electricidad o algo peor. Esas chispas se movían en el aire formando patrones extraños, hipnóticos. Mi madre sintió como si esas luces intentaran adormecerla, llevarla a un sueño del que quizás no despertaría. Su mente comenzaba a nublarse, sus párpados se volvían pesados. Pero en ese momento escuchó mi grito, y eso la despertó por completo, dándole la fuerza para gritar también y romper el hechizo. Pasamos el resto de la noche despiertas, con todas las luces encendidas, rezando y vigilando. No nos atrevimos a cerrar los ojos ni por un segundo. Cuando amaneció, mi madre sabía exactamente qué hacer. Había aprendido de su propia madre y de su abuela antes que ella. Tomó el agua bendita que siempre guardábamos en la casa y salió al patio. Yo la seguí, observando mientras rociaba el agua en todos los árboles que rodeaban nuestra casa, pero prestó especial atención a las ramas que formaban una I, esas que llamamos horquetas. Mi madre me explicó que las brujas se esconden en esas ramas durante el día, descansando después de sus andanzas nocturnas. Rociamos cada rincón del patio, cada árbol, cada ventana de la casa. Mi madre murmuraba oraciones mientras lo hacía, pidiendo protección y que ningún mal pudiera cruzar nuestro umbral nuevamente. Pero sabíamos que eso no era suficiente. 2 días después fuimos a ver a Doña Remedios, una curandera del pueblo que mi familia conocía desde hace generaciones. Era una mujer mayor, de manos nudosas pero mirada penetrante. Cuando le contamos lo que había pasado, ella no pareció sorprendida en absoluto. Solo asintió con gravedad y dijo que teníamos suerte de seguir aquí para contarlo. Doña Remedios preparó una limpieza para nosotras. Usó hierbas que no conocía, humo de copal, y rezó en una lengua antigua que no pude entender. Durante todo el proceso, sentí como si algo pesado se levantara de mis hombros, como si una carga invisible finalmente me dejara respirar con libertad. Cuando terminó, nos dio amuletos de protección y nos advirtió que estuviéramos atentas. Las brujas no olvidan fácilmente cuando alguien les grita y las corre de una casa. Podían intentar regresar. Esa noche, de vuelta en casa, mi madre me contó una historia que mi abuelo le había relatado muchos años atrás. Era sobre algo que él mismo había vivido cuando era joven. Una noche, mi abuelo y sus primos estaban regresando tarde a casa cuando escucharon ruidos extraños viniendo de un terreno baldío cerca del pueblo. Se acercaron con cautela y vieron algo que los dejó helados. Había 4 perros negros, enormes, mucho más grandes que cualquier perro normal,
Pero estos animales se comportaban de manera extraña. Se movían en círculos, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que no era natural. Mi abuelo y sus primos, jóvenes y valientes en ese entonces, decidieron atacarlos. Tomaron palos y piedras y se lanzaron contra esos animales. Los perros aullaron de manera horrible, un sonido que parecía casi humano, y huyeron hacia el cerro. Pero aquí viene lo más perturbador de la historia. Al día siguiente, 4 mujeres del pueblo aparecieron en sus casas con heridas inexplicables. Tenían golpes, rasguños profundos y quemaduras en la piel. Todas decían que se habían caído o lastimado durante la noche, pero nadie les creía. Las heridas estaban exactamente en los lugares donde mi abuelo y sus primos habían golpeado a los perros negros. El pueblo entero supo entonces la verdad. Esas mujeres eran brujas. Durante la noche se transformaban en animales para hacer su trabajo oscuro, pero cuando recibían daño en su forma animal, las heridas aparecían también en su cuerpo humano. Mi abuelo siempre decía que las brujas son personas comunes y corrientes durante el día. Pueden ser tu vecina, la señora que vende en el mercado, alguien que conoces de toda la vida. Pero cuando cae la noche, se transforman. Dejan sus cuerpos en forma de bolas de fuego y vagan buscando energía, buscando vida que robar. Algunas lo hacen por envidia, otras por venganza, y algunas simplemente porque nacieron con ese don oscuro y no pueden resistirse a usarlo. Después de aquella noche de marzo, las cosas cambiaron en nuestra casa. Seguimos viendo las luces en el cerro, pero nunca más bajaron hasta la base de la montaña. Nunca más escuchamos pasos sobre nuestro techo. Es como si supieran que nuestra casa estaba protegida, que no éramos presa fácil, pero la experiencia me marcó para siempre. Ahora entiendo por qué mi abuelo siempre fue tan insistente con sus advertencias. Entiendo por qué en mi pueblo las leyendas no son solo historias para entretener, sino conocimiento vital para sobrevivir. He aprendido que el miedo no es debilidad. El miedo es una alarma, una señal de que algo no está bien. Pero no podemos dejar que ese miedo nos paralice o nos controle. Eso es exactamente lo que esas entidades quieren. Se alimentan del terror, lo usan para debilitarnos, para dejarnos vulnerables. Mi madre me enseñó que la mejor defensa es la fe y la precaución. Mantener agua bendita en casa, conocer las oraciones de protección, no salir a deshoras sin necesidad, no mirar fijamente las luces del cerro, y sobre todo, nunca, jamás, mostrarles que tienen poder sobre nosotros. Todavía vivo en el mismo pueblo, cerca de ese cerro imponente que vigila nuestras casas. A veces, en las noches especialmente oscuras, veo las luces danzando en la distancia. Mi corazón late más rápido cuando las veo, pero ya no huyo. Simplemente cierro mis cortinas, verifico que mis protecciones estén en su lugar y rezo, porque sé que allá afuera, en la oscuridad, hay cosas que la mayoría de la gente prefiere no creer. Hay fuerzas que no entendemos completamente, que existen en el límite entre nuestro mundo y otro que apenas podemos imaginar. Las brujas son reales. Yo las he visto. He sentido su presencia. He escuchado sus pasos sobre mi techo y he mirado directo a esa oscuridad imposible que tienen por cuerpo. Y sigo aquí para contarlo. No les cuento esto para asustarlos sin razón. Se los cuento para que sepan, para que estén preparados. Porque el mundo es mucho más extraño y peligroso de lo que nos enseñan. Y a veces, el conocimiento y el respeto por lo desconocido son lo único que nos mantiene a salvo. Cada noche, antes de dormir, reviso las ventanas. Toco el amuleto que Doña Remedios me dio y susurro una oración de protección, porque nunca se sabe cuándo esas luces podrían volver a bajar del cerro.